NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Pues con esta tonada un poquito oriental vamos a saludar a todos ustedes con gran cariño en el Señor. Sabemos que les interesan las noticias misionales porque además nos llenan de verdad. Y María José, la verdad que hoy me ha dicho, todo lo que te traigo son buenas noticias. O sea que María José, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, hermana, por invitarme. Es cierto que te traigo buenas noticias. Una que va especialmente dirigida a los abuelos y a los nietos, así que estén atentos. Pero antes de contarla, queremos hacer un pequeño paréntesis para contarles una noticia que nos llena de esperanza, una noticia que nos traen los misioneros del Instituto del Verbo Encarnado, que saben que están trabajando muchísimo en Medio Oriente, especialmente en los países que están sufriendo muchísimo los cristianos por la persecución. Y por la guerra. Y por la guerra. Ahora mismo ellos hemos hablado con el padre Luis Montes, por ejemplo, que está en un campo de refugiados de las personas que huyen en Irak. Hemos hablado con la hermana Guadalupe Rodrigo, que está en Siria, allí en la ciudad de Alepo, uno de los lugares en donde ahora mismo se está pasando peor después de 5 años de guerra. Bueno, pues queremos contarles una noticia que, como les decía, nos va a llenar de esperanza porque tiene que ver con la presencia de la Virgen María allí. Y justamente donde está María hay esperanza. Resulta que el 13 de mayo del año 2016, pues justamente cuando empieza un año para que se cumpla el centenario de las apariciones de nuestra Madre, que fueron tan claras, tan patentes y que también fueron de paz, María José. Por eso creo que se ha escogido ese día. ¿Verdad? Es muy bonito. Se conmemora, por lo tanto, las apariciones de la Virgen de Fátima. Pues la noticia es la siguiente. El obispo latino de Siria, Monseñor Jorge Abu Qasim, en unión con otros obispos que lo acompañaban y junto a los sacerdotes, también consagraron su país, Siria, y especialmente la ciudad de Alepo, que está siendo tan castigada por la guerra, ¿a qué? Pues la consagraron al Inmaculado Corazón de María. Cuéntanos un poquito cómo fue esto. Dicen que en la Santa Misa participaron muchos fieles y que al finalizar la comunión, los obispos junto a los sacerdotes y también todos los fieles rezaron una oración de consagración a la Virgen María. Invocaron al Inmaculado Corazón de María, que fue morada del Verbo Encarnado, y nos han escrito aquí una parte de esta consagración que dice: toda nuestra vida, nuestro presente, futuro, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra patria, para que florezca en ella la paz de Cristo, la ciudad de Alepo y a todos sus fieles te los consagramos para que tú seas Nuestra Señora para siempre. Esto es muy hermoso y más teniendo en cuenta para mí un gran misterio, y es que incluso entre los musulmanes, por lo menos los de buena voluntad, la Virgen María es muy venerada por ellos. Curiosamente, para ellos es la madre del profeta. Ellos no piensan que Jesús es el Hijo de Dios. Pero yo siempre lo he pensado y lo sigo pensando cada vez más, hay ahí un camino misterioso de acercamiento. Y además no olvidemos que la Virgen de Fátima lleva este nombre, curiosamente, por la historia del lugar en Portugal, pero que no deja de ser un nombre árabe. Entonces es muy curioso y debemos poner toda nuestra esperanza en que aquella que permitió la caída, que hizo posible la caída del muro de Berlín, en una época de Guerra Fría en que era impensable para todos nosotros. Y lo hizo de forma pacífica. Y también hizo posible que se desviara la bala en aquel atentado mortal contra Juan Pablo II. ¿Por qué no va a ser capaz de poner paz donde hay guerra?
Por eso es una noticia maravillosa ver la fe de nuestros hermanos que están sufriendo, ver la fe de los obispos, la fe de los sacerdotes y la fe también de todos estos fieles que han acudido a esta consagración. En medio de las bombas, María José. Exacto, no olvidemos en qué condiciones. Es más difícil que hablar como Claro. nosotras ahora aquí con el aire fresco y todo lo demás. Exactamente, o sea, han acudido jugándose la vida para consagrar su país a la Virgen María. Dice que imploraron que la Virgen les obtuviera la gracia de vivir la vida cristiana verdadera. A mí estas palabras, claro, es que hay que pensar. Dichas ¿no? por ellos. Claro, dichas por ellos, porque cuando ellos hablan de la vida cristiana verdadera, están hablando de ser capaces de dar la vida literalmente, de que les corten el cuello, de que les crucifiquen, de que, pues como nos han contado las religiosas que trabajan allí, ¿no? Esas mujeres atadas, por ejemplo, en columnas para que vaya pasando la gente y les pueda pegar, a ver si así, de esa manera, pues ceden, ¿no? Es impresionante. Dicen, y dicen, sí, pues me convierto al Islam. al Y Islam. las religiosas dicen, somos conscientes de que esto nos puede llegar a ocurrir, pero confiamos en Cristo, en su protección. Entonces, claro, ante unos cristianos de esta categoría, ahora descubrimos su secreto, ¿eh? Ellos se confían totalmente en la protección maternal de María y nosotros también. Y desde aquí pues les invitamos a todos a rezar. Dentro de unos momentos vamos a hacer otra oración, pero piensen que una cosa importantísima en estos programas es que el fruto sea que todos nosotros en ese rosario que rezamos cada día lo ofrezcamos hoy, si les parece bien, por nuestros hermanos de Siria. Bien, ahora con esta música bien alegre nos vamos a una noticia misionera de otro cariz, de otro aspecto, pero muy misionera, María José. Muy misionera. Explícanos un poquito por qué has elegido esta noticia. Bueno, he elegido esta noticia porque en sintonía con el Papa nos está hablando siempre, el Papa Francisco, de la cercanía, de no buscar, si no estamos llamados especialmente a eso, no buscar el hacer grandes obras muy lejos nuestro. Que nunca las llegaremos a hacer. Exacto, sino ver qué obras de misericordia podemos realizar entre los nuestros, con nuestros vecinos, en nuestro lugar de trabajo y especialmente qué obras de caridad podemos realizar en nuestra familia. Por eso esta noticia creo que está muy en sintonía de eso que nos pide el Papa. Hemos hablado muchas veces, y es algo precioso, hablar de cómo los abuelos son muchas veces los que transmiten la fe a sus nietos. Aquí en España, por ejemplo, esto se ve muchísimo. Es importantísimo y todos nosotros lo hemos vivido, ¿no? Más o menos, que nuestros abuelos nos hayan hablado de la fe, de que nos han llevado a la iglesia, de que los hemos visto rezar. Ha sido algo muy importante y suele ser lo común, que sean los abuelos los que transmiten la fe, muchas veces cuando sus hijos, por lo menos aquí en España, y esto es muy triste, no se lo ponen fácil para que lo hagan, pero los abuelos aún así buscan, ellos ingeniosamente buscan la forma de colarse en la vida de sus nietos para llevarles y animarles a rezar y enseñarles a rezar, cosa que no se hace, por ejemplo, en las escuelas. Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo más curioso y es qué pasa cuando es al revés. Que son cuando los nietos los que llevan la fe a sus abuelos. Es una noticia preciosa de una chica alemana que se llama Violeta y que resulta que su abuelita, a pesar de que era una persona que estaba bautizada, se dedicaba a echar las cartas. El tarot y todo esto, o sea, un poquito lo que es la superstición y el esoterismo, o sea, Totalmente, malos caminos, ¿no? Malos caminos. Entonces, esta chica, que quería muchísimo a su abuela, ahora lo vamos a contar, dijo: yo tengo que hacer algo para, viendo el amor que mi abuela me tiene, responder yo con más amor para que mi abuelita pueda llegar al cielo.
Violeta, que ahora tiene unos 20 años, comenta, siempre ha sido buena mi abuela con nosotros. Me defendía a mí, a mis hermanos de nuestro padre cuando él nos pegaba. Y era algo más que una protección física, porque también su abuelita se encargaba de alimentar a sus nietos. Debía ser un caso un poquito especial. Claro. ¿Pero qué ha ocurrido después? Su abuela, pues eso, ¿no? Violeta la quería primero por ese amor natural, pero sobre todo tenía mucho agradecimiento. ¿Y sabes lo que ocurría? Que, claro, Violeta se veía entre la espada y la pared porque ella sabía que lo que hacía su abuela no estaba bien, pero el dinero que ganaba echando las cartas cuando la gente venía a visitarla, pues era el dinero con que les alimentaba. Era Entonces, un modo de vida. A lo mejor no se lo creía mucho. Claro. Tengamos en cuenta esto. Muchos de los que echan las cartas y demás no se lo creen para nada. Simplemente pues se ganan la vida de esta manera. Pues es lo que hacía. Tampoco está bien. Claro, es lo que hacía esta abuela. Ganaba el dinero haciendo esto para ellos. Entonces ella empezó a ver que su abuela tenía como un rechazo a todo lo que tenía que ver con la fe, a pesar de que, como decimos, ella estaba bautizada. Y, por ejemplo, Violeta cuenta que su abuela nunca rezaba, nunca asistía a la Santa Misa y que, claro, como ella había descubierto a Dios y ella sí había tenido una formación y ella sí rezaba, ver esta actitud de la abuela le hacía muchísimo daño. Le hacía muchísimo daño porque ella había descubierto y había aprendido que tirar las cartas era algo que estaba mal, que era algo que iba contra Dios y que tenía mucho que ver con el demonio. Entonces, claro, Violeta... engaño. Claro, entonces ella estaba sufriendo muchísimo por esta situación. Además, como su abuela era como buena de natural, y a veces cómo había protegido a sus nietos, pues claro, hacía que la gente... ¿Lo hiciera más caso? Tenía más éxito, claro, diríamos. tenía más éxito porque como era pues una persona que acogía bondadosa, todo, pensaban, claro, hoy seguro que lo que dice es verdad. Claro, entonces eran muchos los que acudían a ella para que les tirara las cartas, con lo cual en Violeta cada vez más iba creciendo ese sentimiento pues de esa angustia, ¿no? Por la situación del alma de su abuela. ¿Y sabes lo que ocurrió? Bueno, pues que la abuela se fue haciendo mayor, empezó a tener algunos achaques y se trasladó a Polonia a vivir con su hija. Entonces se fue lejos de Violeta. Violeta se quedó en Alemania y la abuela se fue a vivir a Polonia. Pero ella, que se carteaba, se llamaba por teléfono, tenía contacto, ella siempre preguntaba por este aspecto, ¿no? Pues si la abuela... había rezado. Por lo menos cuando murió el abuelo, sí fue a misa para el funeral. Y ni siquiera eso. O sea que realmente esto de las cartas y de la superstición la tenía atada, la tenía lejos de Dios. Bueno, imagínate que además Violeta, cuando hablaba con ella, alguna vez la abuela le había confesado que como que había algo que la asustaba y que temía mucho el momento de la muerte, pero que era incapaz de rezar. O sea, como que la abuela también había algo ahí que le... Claro, está clarísimo. Esa conciencia, ¿no? Que le Pero no podía superarlo. Y fíjate, dice Violeta, mi madre quería llamar a un sacerdote para que la abuela pudiera confesarse, pero como ella no quería saber nada de eso, no existía esta opción. Yo misma me acordaba siempre de la abuela en mis oraciones y le pedía a Jesús que tuviera mucha misericordia de ella y que le diera la gracia de poder confesarse y recibir su perdón antes de morir. Pero resulta que ella iba rezando, pero veía que nada cambiaba. Los años iban pasando, la abuelita se acercaba al momento de encontrarse con Dios y vamos a ver lo que ocurrió. María José, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que era final del mes de agosto y Violeta se dijo, ya como última tabla de salvación, voy a empezar a rezar durante todo el mes de septiembre la coronilla de la Divina Misericordia. Ella empezó todos los días con mucha fe a rezar esta coronilla. No se preocupen, luego les vamos a explicar cómo se hace. Y el 22 de septiembre recibió una llamada de teléfono. A su abuela la habían llevado en ambulancia al hospital, había tenido un infarto, estaba ingresada y dice Violeta, claro, yo me horroricé pensando que quizás la abuela no hubiera tenido tiempo de reconciliarse con Dios.
Pero se tranquilizó un poco porque la abuela mejoró un poquito. Violeta dijo, está en el hospital, mis oraciones ahora han de ser más intensas que nunca. Y siguió rezando con fe esta coronilla todos los días, convencida realmente de que esa oración, aunque fuera en el último momento, iba a tocar el corazón de su abuela. Ella dice, yo suplicaba a la Divina Misericordia y le pedía que le mostrara eso, ¿no? Ese amor a ella y que viera las cosas buenas que ella había hecho por nosotros. O sea, que le decía a Jesús, es verdad que ella está leyendo las cartas y que no te quiere, pero ella ha sido buena con nosotros, perdónala, atráela hacia ti. Y sucedió el milagro. Más difícil que un milagro, porque a veces curar, diríamos, un alma es más difícil que curar un cuerpo. Pues como tú dices, sucedió este milagro y lo contó la misma anciana. Primero se lo contó a su hija y después la hija se lo contó a Violeta. Dice que ya estaba ingresada en el hospital y pasó un sacerdote por la habitación y que fue la misma anciana la que llamó al sacerdote para que entrara a verla. Lo contrario de lo que había hecho toda su vida. Toda su vida. Primero el sacerdote habló un poquito con ella, luego hubo una segunda visita y en esta segunda visita la abuela se confesó, comulgó y ella misma contaba, dice, no solo eso, sino que decía la abuela, besé la mano de ese sacerdote que me había confesado y me había dado la comunión. ¿Y sabes lo que le dijo a su hija, esta anciana? Le dijo, ahora sí que ya no tengo ese miedo, ahora sí que ya me puedo morir tranquila. Además, el sacerdote le había dejado una imagen de la Divina Misericordia y detrás de la imagen había apuntado el día de la confesión. Fíjate. Y era el día que ella se había confesado y había comulgado después de tantísimos años. ¿Sabes qué día era? No. El día del cumpleaños de Violeta. Wow. Ese fue el regalo de cumpleaños que Dios le hizo a Violeta, premiando esa fidelidad, ese amor de agradecimiento hacia su abuela. Y qué eficacia la de esta oración. No nos olvidemos que la coronilla de la Divina Misericordia, lo querías explicar, ¿verdad? Pues se la enseñó Jesús en persona a Santa Faustina Kowalska, pues la primera mitad del siglo XX, y se reza con el rosario, y es muy facilita. Es muy facilita, es una oración corta, yo creo que... Tardas 8 minutos en rezarla, 10. Y es una oración eficaz, no porque lo digamos nosotros, no porque lo diga Violeta, sino porque Jesús mismo se lo hizo saber a Santa Faustina. Fíjense si es increíble que le dijo que aquellas personas que hubieran rezado una sola vez, 8 minutos de nuestra vida, una sola vez esta coronilla, pues de alguna manera... Aunque fueran los peores pecadores que hubieran hecho las mayores barbaridades, pues encontrarían el perdón de Dios total, la misericordia y la conversión. Tanto es en algún momento, no es que sea una magia, claro. Pero también prometió Jesús que cuando hay una persona agonizando, ya esté cerca o a lo mejor lejos, como era este caso, que tiene más mérito por parte de la nieta, el hecho de rezar por esa persona que está cerca de la muerte, de rezar una coronilla, le asegura esa reconciliación del alma. Eso es maravilloso. Como se reza la coronilla lo vamos a recordar. Vamos a empezar a explicarlo. Estén muy atentos, aunque también deben saber que, por ejemplo, si teclean en internet coronilla de la Divina Misericordia, van a encontrar muchas páginas en las que, gracias a Dios, se explica cómo se hace. Pero vamos ahora a hacerlo. Miren, primero agarran, como tiene la hermana Carmen en la mano, un rosario para no descontarse y comenzamos con las en las cuentas que tenemos, rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo. Esto para empezar. Y después vamos a usar cada una de las decenas diciendo en lo que sería la cuenta del Padre Nuestro, la cuenta esta que está separada, vamos a decir: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Esto lo vamos a decir en lo que sería la cuenta del Padre Nuestro. Y luego, en las que serían las cuentas de las 10 Ave Marías, vamos a repetir: por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eso es, simplemente, y cuando se acaba todo el rosario, que se hace rápido y es fácil, al terminarlo todo decimos 3 veces, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Qué tal si rezamos una decena? Me parece muy bien, porque creo que así quedará más claro y se verá sobre todo lo fácil que Jesús nos lo pone de verdad, ¿eh? Es para pensarlo, ¿eh? Cuando a veces tenemos momentos de tristeza, momentos de desesperanza que todos pasamos, es pensar, pero si al final Dios nos está diciendo es muy fácil, ¿eh? No te preocupes tanto, no te angusties tanto. Exactamente. Sé que eres débil y por lo tanto te lo pongo facilísimo para que te acerques a mí. La coronilla es un gran medio y se lo digo, la hermana Carmen lo sabe, porque lo he experimentado de muy, muy, muy cerquita, como la coronilla es un arma poderosísima. Un día nos lo tienes que contar si no da tiempo hoy. Claro que sí, claro que sí. Una experiencia personal, ¿verdad?, de la eficacia de esta oración que más fácil no puede ser. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2116 nos dice: la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente sobre los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Esto está en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Pero claro, María José García, yo lo que más te agradezco es que, aparte de esta información que nos has traído, más que nada, un ejemplo de estos que a todos nos animan, porque fíjate qué cosa más sencilla que un nieto rece por sus abuelos, a los que tanto quiere. A veces nos encontramos con situaciones tristes, o mira, hace poco me encontré con un amigo, de un voluntario aquí de la casa, que tendrá también unos 20 años, muy triste, con su hermanita que también lloraba y su madre porque se había muerto su abuelo. Y claro, lo importante es que capten que no todo está perdido, que puedes seguir haciendo algo, que puedes rezar. Es un ejemplo muy bonito. Este programa se llama Misiones de Evangelización. ¿Qué misión mejor, qué evangelización mejor que la oración por nuestros seres queridos? Es algo que está totalmente en nuestra mano. Es algo que no requiere además ni que tengamos una formación enorme, ni requiere mucho tiempo, ni requiere que nos desplacemos lejos. Es algo que está totalmente a nuestro alcance y, como vemos, es algo que cambia vidas, no solamente porque la vida de esta abuelita no cambió solamente para esta tierra, sino que cambió para toda la eternidad, para ser feliz y encontrarse con su nieta en el cielo. Por eso, amigos, siempre que estamos en familia y, ¿por qué no?, pudiéramos tener un ratito de oración, qué bonito con los niños también compartir. Vamos a rezar por la abuelita, por el abuelito, por esa persona que nos necesita. Gracias a Raúl García y a la hermana Estrella Muñoz en el control.